Seguimos adelante en Sin Distancias y queremos dedicar estos últimos minutos a la investigación antropológica. Como siempre, nos acompañan profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED que nos invitan a reflexionar sobre diferentes temas. El conflicto armado de Colombia está de actualidad por el proceso de paz que está viviendo el país. Hoy queremos conocer cómo el arte ha reflejado la violencia de más de medio siglo que ha supuesto el sufrimiento de miles de víctimas. El profesor de Antropología de la UNED, Julián López, ha invitado a Heberto Rincón, antropólogo de la Universidad de Caldas en Colombia, para que nos explique la investigación que está realizando sobre las representaciones del conflicto armado en el cine colombiano contemporáneo. Contamos en el día de hoy con la presencia de Heberto Rincón, investigador de la Universidad de Caldas, en estancia en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Buenos días, Heberto. Muy buenos días, doctor Julián. Gracias por su invitación. Heberto Rincón es investigador en el programa de doctorado de territorialidades de la Universidad de Caldas, con quienes tenemos un compromiso docente e investigador desde el Departamento de Antropología de la UNED. Y está haciendo una investigación compleja, pero al mismo tiempo muy interesante porque nos invita a pensar en la violencia y en el territorio de una manera distinta, un tipo de reflexión en la que se entroncan, en este caso, el arte, la antropología, la historia, el cine. Es una investigación que trata sobre las representaciones, las vivencias del territorio conflictivo, del territorio del conflicto, de la violencia. Es la representación que ha hecho el cine colombiano contemporáneo. Es un reto, digamos, agrupar estos vectores tan distintos. Antes de pasar, digamos, de lleno al asunto del cine en el conflicto, me gustaría una reflexión general tuya, Heberto, sobre cuál es el papel del arte o qué papel puede tener el arte en general, luego concretaremos en el cine, para decir cosas distintas que no dicen ni la sociología ni la historia sobre la violencia y sobre el conflicto. Bueno, el arte específicamente como un producto cultural en la sociedad es tan real y tan importante como cualquier otro elemento físico, como una entrevista, como un contacto directo, como una filmación, como un documental, como un cortometraje, como la literatura, como la escultura, la danza. El arte en Colombia en diferentes momentos, a través de diferentes especies de expresiones, ha posibilitado hablar del conflicto armado. Me refiero también en este caso a la música, me refiero también al teatro, a la escultura, a la literatura, al cine. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez habló sobre la masacre de las bananeras, que es un hito de 1928 sobre el cual se construyó mucho de la experiencia posterior de la violencia. Hay mucha literatura sobre la mitad del siglo, sobre la violencia colombiana, que fue la primera parte del conflicto, o la segunda tal vez. Y ahora últimamente hay muchas expresiones de lo que ha sido la problemática de las víctimas expresadas en el arte. El cine colombiano específicamente ha podido mostrar respecto a un grupo de directores, de autores, de generadores, desarrolladores de películas, que en su compromiso que siempre ha tenido la perspectiva artística con lo humano, con el beneficio de lo humano, mostrar esta realidad colombiana. Y en esta posibilidad de mostrar lo colombiano ha mostrado diferentes perspectivas, ha mostrado películas que hablan del secuestro, otros de la problemática política de las poblaciones, otros de las dificultades de las personas desplazadas, otros específicamente de la vivencia de los niños, del tema de las crueldades, también del tema de las llegadas de los desplazados a las ciudades o el tema mismo de los secuestros específicos como el caso de
del hijo de Clara López, compañera de Ingrid Betancourt, que fue tan famoso. El tema también de la posguerra, de muchas personas que han estado en la guerra y nuevamente se encuentran en la ciudad. Ha tratado toda una gama de problemáticas respecto a la vivencia y a esa experiencia de los sujetos, las víctimas, en cuanto a que en medio del orden, de también el caos, viven el miedo, el terror, el horror, y también cómo reconstruyen sus vidas dentro de esas perspectivas, cómo tienen que responder a unas acciones específicas de fuerza en las cuales sus sentimientos y sus posibilidades emergen y se ven claramente en estas películas. Es como si se hubiera hecho un espejo del país, un espejo de la nación, que si llegara a ser horrorizante ni ser macabro, muestra claramente cuáles son las problemáticas políticas del país. En cuanto a las posibilidades del cine, en este caso, en alguna medida se plantea una experiencia que el espectador puede reflexionar, que puede mirar, que puede recrear, y que de alguna forma está planteándose no tanto una protesta contra la sociedad, sino una posibilidad de reflexión para impedir la violencia, una posibilidad de parar y reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Entonces, en este caso, pues el cine con su producción plantea específicamente un espacio de lo público en el cual se puede construir mucha memoria del país. Sí. Yo creo que efectivamente ese es un valor de lo audiovisual y del cine en particular, de los documentales, pero también el cine de ficción. Y es que no solamente es que nos permita la reflexión, sino que nos permite algún tipo de acercamiento empático, de convergencia empática emocional. A veces entendemos el sentido del dolor, del sufrimiento, mucho mejor en 5 minutos o 10 minutos de una escena emotiva en el cine que en un tratado histórico o sociológico. Desde luego, para hacer esta aseveración tenemos la intuición, pero tú que lo has estudiado y también estás estudiando la recepción de los espectadores de este cine que trata de la violencia, ¿consideras que efectivamente digamos el conocimiento emotivo, la explosión emocional y por tanto la empatía que genera el dolor se consigue mucho más y mucho mejor con el cine? Y en ese sentido, ¿qué películas concretas para que puedan verlas en el cine nuestros estudiantes? ¿Qué películas concretas podías recomendar para este acercamiento a la violencia a través del cine? Sí, específicamente sí, el arte, una de las cosas que plantea una artista colombiana, una experta en arte, dos básicamente, Beatriz González y Doris Salcedo, es fundamentalmente pues que el arte puede decir cosas que a veces otras disciplinas no las pueden decir de otra forma tan específica. No solamente el hecho de que sea el séptimo arte, que es supuestamente un poco hegemónicamente se plantea que contiene las demás artes, cosa que pues es discutible dentro del arte, pero tiene una capacidad de expresión importantísima en la cual realmente, en este caso, y del cine que estamos hablando, es un cine que se niega a la construcción de la fábula, que plantea más su búsqueda de la esencia humana, donde los dramas de amor y este tema del crimen en acción, que es un cine tan producido, un cine de telenovelas que es el más fuerte, no es el tema aquí. Aquí se habla más bien del hombre en situación de pérdida o ganancia de humanidad, de cómo está allí, y se pueden observar allí muchas cosas específicas, tanto de los protagonistas, porque todos sufren, tanto victimarios como víctimas. Es un contexto en el cual sería mucho más fácil acercarse a esta problemática. Encontramos diferentes temáticas. Pienso que en la web se encuentra fácilmente acceso en YouTube a películas como Los colores de la montaña, como La pasión de Gabriel, como Retratos en un mar de mentiras o Fotografías en un mar de mentiras. También encontramos películas como Todos tus muertos, y pienso que existen más o menos unas 25 películas que se podrían accesar. Desafortunadamente no todas están en internet. En algún momento es posible que con la UNED aquí en Madrid se puedan disponer de muchas más de las películas y se pueda hacer algún trabajo. Pero regularmente es una recomendación que se podrían acercar al cine colombiano desde esta perspectiva. En el futuro seguramente vamos a tener muy pronto, en el próximo año, terminada el trabajo de investigación que estoy realizando, y en este caso pues allí van a encontrar todos los títulos y con un acercamiento bastante
cuidadoso a qué nos dice esto respecto a nuestro tema, que es la configuración del territorio y cómo las personas han vivido sus experiencias en estas posibilidades de vida. Uh-huh. Desde luego, digamos, en la situación que se avecina de firma de la paz y posconflicto en Colombia, digamos, están emergiendo instituciones necesarias para el conocimiento y la preservación de la memoria. Estamos conociendo casas de la memoria, centros de la memoria en distintas zonas del país. Y vemos cómo la configuración a veces museística o expresiva para representar el dolor y recopilar memorias subalternas, memorias de los vencidos, de las víctimas, prestan atención en muchos casos a materiales como pueden ser fotografías, pueden ser objetos, documentos de archivo, a veces documentales, pero la película de ficción, por lo que yo puedo conocer, no está formando parte de los repertorios para, transmitir la memoria del dolor. ¿De qué manera piensas, Eberto, que el cine con este recorrido de los últimos años tan potente y tan fructífero podría o debería formar parte de esas expresiones expositivas en las casas de memoria, en los museos de la memoria, para, digamos, un conocimiento efectivo de lo que pasó y al mismo tiempo un conocimiento afectivo y emocional? En esta etapa del posconflicto en Colombia, y hablando un poco de lo que nuestra directora Beatriz Nates en Colombia, que nos acompaña mucho, ella habla mucho de Nancy Fraser respecto a que primero va el reconocimiento y luego va la redistribución. En este tema, el reconocimiento de las víctimas en Colombia, como primera parte del posconflicto, va a tomar bastante tiempo. No es solamente redistribuir, no es solamente hacer unas políticas de mejora, digámoslo, básica o esencial, que apenas van a permear un poquito las dificultades de todas estas personas. Una película como Retratos en un mar de mentiras habla específicamente del problema de regresar a recuperar una tierra para los que lo quieran hacer. Recién en estos días se inaugura otro título que se llama Siembra, también donde habla la problemática de alguien que llega a la ciudad y ya su familia no se quiere regresar porque ha encontrado oportunidades que en el campo nunca hubiera encontrado sus adolescentes. En las perspectivas de construcción, el Centro de Memoria Histórica en Colombia, tanto nacional como el Centro de Paz y Reconciliación como en Bogotá, con la Consultoría para los Derechos Humanos, ACNUR, básicamente son entidades que están ayudando. La Presidencia de la República tiene una oficina especial para la atención de las víctimas, y todas ellas han producido diferentes documentales. El Centro de Memoria Histórica ha producido un tema que también encuentran en internet, que se llama No hubo tiempo para la tristeza. Es muy bueno para los que lo quieran buscar en YouTube. La Comisión de Memoria Histórica ha producido otro que se llama Nunca Más. Actualmente el Congreso, el Legislativo, produce uno que se llama Rumbo a la Paz. Es muy interesante en varios capítulos. Y fundamentalmente en este caso, en lo que es el cine, hemos establecido ya las relaciones específicas con estos centros, con estas agrupaciones, con las cuales estamos accesando a las narrativas de las víctimas para lo que es visualizar las películas y darle un valor agregado a toda esta posibilidad, para que este proyecto, este trabajo que se está haciendo en investigación pueda ser parte de ese reconocimiento a las víctimas, de esa significación de su experiencia, y de no olvidar esto ni para Colombia ni para la humanidad, para que nunca vuelva a ocurrir. Uh-huh. Desde luego, has visto muchas de estas películas, digamos, como espectador individual, interesado, pero también las has visto con víctimas del conflicto. Digamos, a la hora de hacer una visualización de una película y luego comentarla, ¿crees que son muy diferentes los discursos o la vivencia, resumen que hace un espectador, digamos, no afectado por el conflicto, que alguien, digamos, que en primera persona o en sus familiares ha sido víctima, digamos? Hay una convergencia emocional, que es lo que te planteaba antes, independientemente de cómo se ha visto el conflicto, o desde luego,
o hay una gradación, digamos, y que por tanto podría ser interesante no solamente mostrar las películas, sino contar con exégesis, con comentarios de actores. O sea, que la obra artística, cinematográfica, se puede comentar para distintas utilidades por distintas personas. El director puede hacer un comentario, un crítico de cine puede hacer un comentario, un espectador normal puede hacer un comentario, pero en este caso de películas de violencia sería bueno, digamos, adicionar un comentario más, que son, bueno, pues las personas que de alguna manera están representadas como violentadas. Ahí añadiría algo bueno y algo necesario, digamos, para comprender mejor el cine de violencia y el conflicto en Colombia. Específicamente la experiencia un poco rodea lo que es el surrealismo, o sea, todos los que han visto las películas o los que hemos compartido, básicamente plantean de que la realidad supera la ficción de lo que ha sido representado. O sea, lo que se ve allí como muy duro parece que solamente para ellos un pedacito de lo que realmente fue. Por un lado, las víctimas realmente lo ven, reaniman, reviven su experiencia, es como vivirlo nuevamente. Puntualmente ratifican muchas de las cosas en diferentes momentos, aunque son a veces diferentes regiones las que se muestran, pero plantean específicamente sí que han hecho un buen trabajo de investigación estos directores para poder representar la realidad, ven allí reflejadas muchas de sus historias, de sus vivencias, y puntualmente tienen un punto de coherencia, de unión también con otros espectadores de otros tipos, de otros orígenes, que en Colombia no han tenido oportunidad de ver las películas o en el exterior, porque regularmente son películas que duran 3 semanas, 4 semanas en cartelera, en las cuales mucha gente colombiana, me atrevería a decir que un 60-70% o más, no conoce ese tipo de cine. Es como si no quisiéramos mirar ese espejo y donde realmente todo lo mediático que se vende comercialmente sea más importante. Hay una coherencia y una convergencia respecto a las personas cuando lo ven, específicamente algunos, inclusive del interior de Colombia, que no lo habían visto, se asombran de que a veces tienen la perspectiva de vivir solamente en la ciudad, una concentración que ha sido del siglo XX, y no se han imaginado lo que ha pasado en las afueras o en el resto del país, cuando el país no es totalmente urbano. Ese es un tema también muy interesante, seguramente para otro momento, en otra conversación de antropología, sobre cómo el mundo ahora se imagina solamente desde lo urbano, y lo rural, o los países que tienen todavía vivencias rurales, parece que no contaran para el mundo. Porque buena parte de estas películas con las que estás trabajando, digamos, se centran en la ruralidad, que es otra manera, digamos, de haber vivido la experiencia del conflicto. ¿Intuyes tú que en buena medida quizá no están teniendo el seguimiento o la continuidad en la cartelera por un cambio globalizado, según el cual lo rural está teniendo mucho menos importancia, tanto social como política como económica, y está sugiriendo también, digamos, el error de este planteamiento, ¿no es así? O sea, que quizá visualizar muchas de estas películas centradas en lo rural podría tener varias valencias positivas, no solo para entender más y mejor el conflicto, sino para entender más y mejor la sociedad colombiana, ¿no es así? Sí, exactamente. Colombia es un país rural que tiene una vocación rural, una zona andina específica con muchas posibilidades, y también atenta un poco a este cine que paralelamente se ha desarrollado también cine colombiano que habla del humor, de las aventuras, del crimen, de la acción. Entonces compite duramente contra una posición hegemónica comercial fuerte, en la cual no se quiere mirar sobre esa vocación del país y esa realidad nacional. Muy bien, Eberto, pues miraremos con interés y con gusto las películas que nos has presentado, y que tengas feliz estancia en España. Bueno, agradezco mucho la invitación, invito a todos los oyentes a que posibiliten su acceso al cine colombiano. Hay muchas posibilidades en el YouTube, también a través de lo académico, y estemos muy atentos a la producción de este próximo año respecto a los resultados de este trabajo de investigación. Muchas gracias por la invitación. Hemos visto cómo el cine nos permite acercarnos y comprender mejor el dolor de todas las víctimas que ha dejado los más de 50 años de conflicto colombiano. Con la recomendación de ver estas películas que nos ha mencionado el profesor Eberto Rincón, de la Universidad de Caldas en Colombia, nos despedimos. Damos las gracias también a Julián López, profesor de Antropología de la UNED. Hasta otro día.